el efecto de las normas tributarias en los estados financieros produce, eso siempre va a existir, y eso produce efectos, ¿cierto? Y en el capital propio y en la información que se muestra. ¿Por qué? Porque las normas tributarias tienen un objetivo diferente al que tienen las normas financieras, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar que la información que necesita la administración para la toma de decisiones se obtiene a través de la contabilidad, ¿cierto? A través de los elementos que forman los estados financieros. Y estos elementos son los activos, los pasivos, el patrimonio, el ingreso y los gastos. Los estados financieros que nos entrega la contabilidad son el estado de situación financiera o balance general, y aquí encontramos los elementos de activos, pasivos y patrimonio. Otro estado financiero es el estado de resultado y sus elementos son los ingresos y los gastos. El tercer estado financiero que vamos a encontrar es el estado de flujo de efectivo, que se preocupa de la entrada y salida del efectivo y lo clasifica en flujo de operación, inversión y financiamiento. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio, que muestra los cambios que tuvo el patrimonio desde el inicio al término del periodo, pero los cambios en el patrimonio financiero. Y finalmente tenemos las notas explicativas que deben acompañar a todos estos estados financieros para una mejor comprensión. Por lo tanto, al término del ejercicio, lo que nosotros tenemos es un patrimonio financiero, donde aparecen todos los activos y pasivos, un resultado financiero, donde tenemos los ingresos y los gastos, y tenemos también índices financieros, que los podemos sacar, ¿cierto?, de estos estados financieros, donde aparecen todos los elementos. O sea, en estos índices financieros nosotros podemos trabajar con activos, pasivos, ingresos y gastos. Cuando hablo al inicio de activos y pasivos, aquí está incluido también el patrimonio. Los estados financieros ahora y la ley de impuesto a la renta. Vamos a ver la relación. El estado de resultado, ¿ya? A partir de este resultado financiero que tenemos en nuestro balance de 8 columnas, si ustedes se visualizan un balance de 8 columnas, vamos a tener, ¿cierto?, primero débito y crédito, que eso se llama balance de números, y que el objetivo de ese es controlar, ¿cierto?, con el libro diario que sean los mismos montos y que esté correcto para poder seguir trabajando. Ahí tenemos el balance de números, débitos y créditos. Luego tenemos los saldos, deudor y acreedor. Y luego de esto tenemos la clasificación de estos saldos. Y ahí aparecen nuestros estados financieros que vamos a ocupar. Aparecen activos y pasivos y de ahí se saca el estado, ¿cierto?, de situación financiera. Y aparece pérdida y ganancia, y de estas dos columnas se determina el estado de resultado. Ahora, cuando ya tenemos este balance de 8 columnas, ¿ya?, a partir del estado de resultado o de las cuentas de pérdida y ganancia, ¿cierto?, se llega a determinar luego una renta líquida imponible aplicando los artículos 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando yo les dejo un taller que dice resultado según balance? Les estoy dando el resultado financiero de un balance, ¿cierto? Y ustedes deben determinar la renta líquida imponible aplicando los artículos 29 al 33, y de este balance empiezan a trabajar con lo que es las pérdidas y las ganancias, ¿ya? Para, aplicando la norma tributaria, determinar una renta líquida imponible. Ahora, a partir de este mismo estado financiero, de este balance de 8 columnas, ¿cierto?, tributario, si nos ubicamos en las columnas de activo y pasivo, vamos a determinar el estado de situación financiera a partir de esas dos columnas. Y ahí podemos determinar el capital propio tributario. Y aquí lo hacemos aplicando el artículo 41, número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta. Veamos de qué trata este artículo 41, número 1, Ley de Impuesto a la Renta. Nos dice que se va a entender por capital propio, y aquí estamos en tributaria, ¿cierto?, la diferencia entre el activo y el pasivo exigible a la fecha de iniciación del ejercicio comercial, debiendo rebajarse previamente los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden, y otros que determine la Dirección Nacional, ¿cierto? Esta Dirección Nacional es del Servicio de Impuestos Internos,
y estos otros que rebajamos que no representen inversiones efectivas, ¿ya? Pueden interrumpir si tienen alguna duda. Van a formar parte del capital propio los valores del empresario que hayan estado incorporados al giro de la empresa. Esto es cierto cuando el empresario es un empresario natural, persona natural. Los aumentos del capital propio, las disminuciones del capital propio ocurridas en el ejercicio se reajustarán. ¿Cuáles son estos aumentos de capital y disminuciones? Bueno, es cuando durante el ejercicio, porque primero nos decía que se trabaja con el capital propio inicial, pero luego de eso la persona puede haber hecho aumentos de capital, nuevos aportes, y puede haber retirado a cuenta de futuras utilidades, ¿cierto? Las cuentas particulares que ustedes ven en contabilidad. Y estas, para determinar el capital propio, el artículo 41, número 1, nos dice que se deben reajustar los aumentos y las disminuciones, y estas se van a reajustar de acuerdo con el IPC. Las disminuciones de capital son los retiros personales del empresario o del socio, son los dividendos que se reparten por sociedades anónimas, y cualquier cantidad que se invierta en bienes o derechos que la ley excluya del capital propio. Los valores cinto. Se refiere a valores intangibles, nominales, transitorios y de orden. Los intangibles que hubo inversión significa que se pagaron, ¿ya? Este activo surge de derechos contractuales y otros derechos legales, por ejemplo, derechos de llave, derechos de fabricación, derechos de marca, patentes de invención y derechos de autor. Cuando estos activos intangibles se pagaron, entonces forman parte del capital propio. Significa que hubo inversión. Si no se pagaron, no hubo inversión. Aquí tenemos intangibles estimados que no hubo inversión. Cuando estos activos han sido estimados por los dueños de la empresa, significa que no es una inversión efectiva. Por lo tanto, se debe rebajar del total de los activos, ya que no es capital propio. Sin embargo, la estimación de derechos de llave, estimación de derechos de marcas, estimación de derechos de patentes de invención y estimación de derechos de fórmula, etc. ¿Qué diferencia tienen estos intangibles con los anteriores? Es que en estos son estimados, no hubo inversión. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a determinar capital propio, estos los debemos rebajar. O sea, la palabra estimados a ustedes les indica inmediatamente que no hubo inversión. Los nominales, ¿cuáles son los activos nominales? Estas cuentas solo nombran una situación, sin que tengan una inversión efectiva. Por ejemplo, podemos encontrar en nuestras cuentas de activos pérdidas de arrastre, o retasación técnica del activo fijo, o concesiones, ¿ya? Esos son activos que están nombrados, ¿ya? Pero no son nuestros. No hubo una inversión. Por lo tanto, también, por efectos de información, deben estar en la contabilidad, pero tributariamente nosotros los vamos a rebajar del total del activo. Esto no significa que deban modificar la contabilidad o el balance, eso no se mueve. Tenemos activos transitorios, la norma nos dice del total del activo rebaje los intangibles, los nominales, los transitorios y los de orden. Vamos en los transitorios. Los activos transitorios representan alguna operación esporádica que luego deberá desaparecer, por ejemplo, reclamaciones pendientes, partidas en suspensos, diferencias de caja, dividendos provisorios y cuentas particulares. ¿Por qué son transitorios? Porque obviamente que después hay que ajustarlos. O hay que ver qué pasó con esas partidas en suspenso, con esos juicios. Son cosas que están ahí porque representan además, tienen que estar por la información que entregan, pero no representan capital. Las cuentas de orden. Podemos encontrar en los activos cuentas de orden que reflejan responsabilidades indirectas y que aparecen tanto en el activo como en el pasivo. Por ejemplo, depósitos en prenda o en garantía, ¿cierto? Podemos encontrar mercancías en comisión, letras descontadas, letras endosadas, avales otorgados, juicios pendientes y seguros contratados,
acciones en garantía y contratos en curso. Esas cosas que vimos anteriores se deben rebajar para ir determinando el capital propio. Las empresas individuales, personas naturales, tienen bienes que no forman parte del capital propio y a veces están incluidos en su contabilidad. Por lo tanto, deben excluirse de la contabilidad todos los bienes y deudas que no originen rentas gravadas en la primera categoría, o bien que no correspondan al giro, actividad o negociación de la empresa, y en este caso estos bienes no deben influir en la determinación del capital propio inicial, ¿ya? Esto solo se produce cuando hay personas naturales, cuando son empresas individuales, porque normalmente tienden a no ver que hay una diferencia entre ellos como personas naturales y ellos como empresarios, ¿ya? Puede que no lo encuentren, pero puede que sí, por eso que se pone esto en la determinación y está en la normativa. Podemos encontrar otras partidas que estén asociadas a los activos. Esto ustedes ya lo han visto, por lo tanto no les es desconocido, el activo en leasing. El activo en leasing, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar en nuestro balance activo el leasing, interés diferido por leasing, obligaciones por leasing, etc. Tenemos que estos activos del leasing es un contrato mediante el cual una persona, ¿cierto?, natural o jurídica, traspasa al arrendatario el derecho a usar un bien físico a cambio de alguna compensación, generalmente un pago periódico y por un tiempo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien, renovar el contrato o devolver el bien. El leasing es un contrato de arrendamiento, por lo tanto todos los bienes respectivos, mientras no se ejerza la opción de compra, no forman parte del capital propio tributario, ¿ya? Así, las cuotas de pago que emanan del contrato tampoco se consideran pasivo exigible. Recuerden que vamos a encontrar, cuando nosotros tenemos activo en leasing en la contabilidad en el activo, en el pasivo vamos a encontrar obligaciones por leasing, ¿ya? Pero no son pasivo exigibles porque nuestro contrato es de arrendamiento. Por lo tanto, a la hora de determinar la RLI, estas cuotas que se pagaron contra obligaciones de leasing se van a rebajar como un gasto. Esto es tributario, no contable. Los activos que completen su vida útil. ¿Qué pasa con los activos que ya se depreciaron y aún siguen funcionando en la empresa? Estos bienes físicos del activo inmovilizado, al momento en que completen su vida útil y consecuentemente hayan sido totalmente depreciados, se registrarán en la contabilidad por un monto fijo equivalente a $1. Ese es un valor que no va a quedar sometido ni a corrección monetaria, ni tampoco a depreciación. Este valor de $1 tiene como única finalidad poder identificar cada bien dentro de los inventarios y balances de la respectiva empresa. No formará parte del capital propio, es decir, su contabilidad no significará que altere los resultados a finales del ejercicio. Es solo información. Depreciaciones acumuladas. La cuenta depreciación acumulada es una cuenta complementaria de activo y refleja el desgaste que sufren los activos. Por lo tanto, esta cuenta que está en el pasivo, ¿cierto? Pero que no es un pasivo, es una cuenta complementaria de activo, refleja el desgaste de los activos, se debe restar del total del activo para poder llevar, ¿cierto? Dejar esta maquinaria que ahí en el activo está con valor de adquisición actualizado. Debemos rebajarle el desgaste para que quede su valor neto real. Entonces se debe restar porque representa una forma indirecta de registrar la depreciación de los bienes del activo inmovilizado. Ahora, si esta cuenta se presenta en el activo por su monto neteado, la cuenta, ¿cierto?, del activo fijo, en ese caso tenemos un balance que nos muestra maquinaria tanto, depreciación acumulada tanto y aparece neteado. En este caso no debo rebajar en forma separada la depreciación acumulada porque el monto del activo fijo me lo está mostrando neteado.
Es importante conocer esta depreciación porque se ocupa mucho en tributaria. La depreciación normal y acelerada. Estas empresas que optan por contabilizar sus depreciaciones bajo el sistema de vida útil normal y que para efectos tributarios, mediante ajustes a la renta líquida imponible, utilizan el mecanismo de la depreciación acelerada, para determinar el capital propio inicial, deben deducir la diferencia entre el valor neto contable y el valor neto tributario de dichos bienes. Esto se entiende más adelante, ¿cierto?, con los ejercicios, pero en resumidas cuentas se trata de que financieramente el activo fijo va a tener un valor contable, un neto contable, diferente al valor neto tributario, ¿ya? Y esto es porque, simplemente en este caso va a ser porque la contabilidad no corrige, no se aplica la corrección monetaria, porque estamos en un país hipoinflacionario. Por un lado afecta la corrección monetaria. En la contabilidad no tenemos corrección monetaria, no la aplicamos porque se suspendió en Chile. Y en la parte tributaria estamos obligados a tomar el costo que nos costó esta maquinaria y actualizarlo por el IPC. Por lo tanto, cuando sacamos la depreciación acumulada es diferente a la depreciación, ¿cierto?, que tiene un bien que no ha sido corregido. Por otro lado, ustedes aplican las normas internacionales que les dice que ajusten todos los activos y las depreciaciones a los valores razonables o valores de mercado, por lo tanto, y que determinen además un deterioro si es que hay y que lo contabilicen. Por lo tanto, cuando en la contabilidad tenemos deterioro de valores de activos, ya sea activos fijos o cualquier otro activo, obviamente que esto está mostrando un valor contable diferente al valor tributario que no acepta el deterioro, ¿ya? Y que sí acepta la corrección monetaria. Un valor tributario que no va a cambiar los valores a los valores de mercado, sino que va a tomar el costo de adquisición y lo va a corregir. Los bienes recibidos en comodato. El comodato es un préstamo de uso, es un contrato en que una de las partes entrega a la otra en forma gratuita una especie, un mueble, ¿ya?, o bien raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Por lo tanto, cuando en nuestra contabilidad hay bienes en comodato, o hay bienes en comodato que aunque no diga comodatos, son comodato, deben ser informados de esto ustedes, no pueden ser considerados como capital propio porque no es de ustedes. Por lo tanto, no forman parte de su activo y no se les aplica revalorizaciones ni depreciaciones a qué se refiere la ley de la renta, ¿ya? Sin embargo, las normas contables van a tener ciertos seguramente bienes en comodato y los van a depreciar porque según las normas contables, un activo basta que lo controlen sin importar si son dueños para que puedan, ¿cierto?, considerarlo un activo, ya que ustedes usan sus recursos y se benefician de ellos. Por lo tanto, aquí ya tenemos un valor contable que no acepta el valor tributario, ¿ya? El valor contable va a estar en el balance, reflejando estos bienes, en cambio nosotros en el valor tributario los vamos a sacar porque no forman parte del capital propio. La retasación técnica de los activos fijos. Para efectos del capital propio, el mayor valor por retasación técnica de los activos no constituye un capital propio inicial. Esto se inició hace muchos años, ya no se aplica, pero todavía podríamos encontrar retasaciones técnicas de activos fijos, que en el fondo buscaba lo que está haciendo ahora la IFRS, cuando dice, si tenemos un activo en tanto y lo tenemos que poner al valor justo o al valor razonable de mercado, actualizarlo a su valor o reflejar el deterioro. Bueno, en este caso lo que hacía la retasación técnica era revisar el valor de los activos, ¿cierto? Y si estaban muy subvalorados, los ponía al valor de mercado, que en ese tiempo los trataba de llevar al valor más real. Y esa diferencia no la contabilizaba aumentando el activo, sino que la consideraba en una cuenta aparte, todos esos aumentos, y los ponía como retasación técnica de activo fijo. O sea, lo tenía como en el activo, pero además como la retasación técnica de la contrapartida. Pero esto ya no es tributario, tampoco se acepta, ¿se fijan? Los aportes efectuados a fondos mutuos en sociedades administradoras de fondos mutuos. En este caso, el fondo mutuo es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública y bienes,
que la ley permite que una sociedad anónima administre estos fondos, ¿cierto?, por cuenta y riesgo de los que aportan estos fondos. Y las operaciones relativas al patrimonio de esta sociedad administradora se van a contabilizar separadamente de la de los fondos recibidos. Estos aportes que reciben los partícipes los realizan, no inciden en la composición del capital propio de la sociedad que administra estos fondos mutuos, porque no es su dinero, es de los que están haciendo la inversión. Los gastos de organización y puesta en marcha. Chiquillos, pueden interrumpir si tienen alguna duda. Los gastos de organización y puesta en marcha, los cuales podrán ser amortizados hasta en un lapso de 6 ejercicios comerciales consecutivos, contado desde que se generaron dichos gastos o desde el año en que la empresa comience a generar ingresos de su actividad principal, cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se originaron los gastos. Hay empresas que tienen activos los gastos de organización y puesta en marcha porque es una gran inversión. Entonces, como eso finalmente son gastos y que la empresa espera recuperar a través del tiempo, tributariamente les dice que los pueden amortizar, ¿cierto?, hasta un periodo, ¿cierto?, de 6 años. Pueden hacerlo, pueden optar por menos. En la parte contable les piden que pueden, si quieren, tirarlo al tiro a gasto o amortizarlo en 1, en 2, en 3 años, pero el máximo son 6, que es lo que pide la parte tributaria. En el caso de empresas cuyo único giro, según la escritura de constitución, sea el de desarrollar determinadas actividades por un tiempo inferior a 6 años, no renovable o prorrogable, los gastos de organización y puesta en marcha se podrán amortizar en el número de años que abarque la existencia legal de la empresa. En los gastos de organización y puesta en marcha, cuando con motivo de la fusión de sociedades, comprendiéndose dentro de este concepto la reunión del total de los derechos o acciones de una sociedad en manos de una misma persona, el valor de la inversión total realizada en los derechos o acciones de la sociedad fusionada, cuando este valor resulte mayor al valor total o proporcional según corresponda, que tenga el capital propio de la sociedad absorbida, determinado el artículo 41 de esta ley. Esta diferencia que se produzca deberá en primer término distribuirse entre todos los activos no monetarios que se reciben con motivo de la fusión, cuyo valor tributario sea inferior al corriente en plaza. Entonces, fíjense que en esta norma, cuando hablamos de fusión de sociedades, se nos asemeja mucho a cuando ustedes están revisando sus activos fijos y están aplicando, ¿cierto?, la NIC 16 para determinar el valor que tienen en plaza, ¿ya?, el valor en mercado, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando se produce una fusión y se paga, fíjense que aquí hay un pago, una empresa paga, o sea, invierte para adquirir un porcentaje del capital de la otra empresa, ya sea esa inversión se le va a dar en derechos sociales o en acciones, si es que es una sociedad anónima, ¿cierto? La fusiona, pero lo que trae esa sociedad, el capital propio que trae es menor al valor que pagó la empresa. Por lo tanto, esa diferencia que se produce entre lo que se pagó por la inversión y lo que vale el capital propio de esa empresa que fue absorbida, esa diferencia se debe distribuir entre los activos monetarios, los activos no monetarios, ¿ya? Los no monetarios son aquellos que no se afectan por la inflación, por ejemplo, los activos fijos. Entonces se hace un inventario, se ve cuánto valen y si el valor que tienen tributario es inferior al que vale en el mercado, eso que se pagó se les puede poner a ellos, ir agregando en forma proporcional para llegar al valor de mercado, porque aquí hay una inversión efectiva. Ahora, si aún así me sobra un valor, bueno, eso me va a generar un goodwill. La distribución, entonces, de este mayor valor o este goodwill, ¿cierto?, se va a efectuar en la proporción que represente el valor corriente en plaza de cada uno de los bienes sobre el total de ellos.
aumentándose el valor tributario de estos hasta la concurrencia de su valor corriente en plaza o de los que normalmente se cobren o cobrarían en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación. De subsistir una diferencia o una parte de ella, esta se va a considerar como un activo intangible solo para los efectos de que sea castigado o amortizado a la disolución de la empresa o sociedad o bien al término de giro de la misma. Con todo, este activo intangible sí formará parte del capital propio de la empresa y se va a reajustar anualmente conforme a lo dispuesto en el número 6 del artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Por qué se va a considerar capital propio? Porque hay una inversión. Se invirtieron 10 millones, el capital propio valía 7, los 3 millones de diferencia se prorratearon entre los activos hasta el valor de mercado. Supongamos que el valor de mercado al final los llevó a que valorizar hasta 9 millones, como hemos pagado 10, tenemos, ¿cierto?, un activo intangible de 1 millón que se pagó, por lo tanto sí forma parte del capital propio, se debe reajustar todos los años y se puede amortizar también. Ya, hasta ahí. Gastos de organización y puesta en marcha, y aquí vamos a detener.